Bueno, ahora vamos a hablar de la vitamina D. Bueno, todos conocemos su función en el metabolismo óseo del calcio, pero aparte funciona muchas más, o sea, regula muchas más funciones celulares. Tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y neuroprotectoras que contribuyen al buen funcionamiento de nuestro sistema inmune, de la actividad muscular y las células cerebrales. Actualmente se utiliza como índice de cribado nutricional en recuperación intensificada, no solamente como parámetro nutricional, sino como parámetro pronóstico en el posoperatorio. Y curiosamente resulta que en nuestro país hay un déficit de vitamina D hasta en el 80% de pacientes ancianos, que por otro lado son nuestra mayor parte de pacientes. Yo voy a presentar aquí a la doctora María Hernández, que es dietista, nutricionista y experta universitaria en inmunonutrición y experta en vitamina D. Y nada, aquí os la paso. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien, verdad? Vale. Buenos días a todos los presentes y bienvenidos a esta conferencia respecto a la vitamina D y su relación en la prevención y recuperación de la cirugía abdominal. Muchas gracias por la introducción de esas nuevas acciones o acciones no clásicas de la vitamina D a las que tenemos que ir prestándoles atención y especialmente quiero decir que bueno, pues están en un campo de la inmunología a la que se acerca la nutrición a través de la inmunología nutricional o lo que se conoce como inmunonutrición. Bien. Con ello lo que vamos a hacer es un primer acercamiento a esa área de la inmunonutrición, ¿vale? Que nos permitirá pues, comprender un poquito más, quizás, o repasar, dependiendo de los conocimientos que se tengan, al respecto de esas acciones no clásicas de la vitamina D. Bien. La conferencia se va a dividir en tres partes, que os adelanto para que pues, de alguna manera podáis tener una perspectiva, ¿vale? Constará de tres partes. Vamos a empezar a hablar de afecciones en relación a la cirugía abdominal, algunas de ellas que tienen más importancia. También le daremos cabida al dolor que he estado escuchando que hablabais de ello y sé que en la jornada de hoy pues, se habla al respecto. Entonces, la vitamina D también tiene un papel al respecto, tiene que decirnos sobre sus acciones analgésicas y miraremos si hay algo en la literatura científica respecto al dolor postquirúrgico, que es lo que más nos puede interesar en esta jornada. Y por último terminaremos, espero que tengamos tiempo, si se me respeta los 20 minutos que se me dieron, a poner en orden lo que son los distintos metabolitos de la vitamina D para hablar o tener un concepto más como un clan de la vitamina D, ¿vale? Y no solo ver esas rutas metabólicas clásicas, sino otras que no se están considerando y nunca las escucho y son verdaderamente importantes. Y cuando las comprendemos y ponemos atención en ellas, pues quizás nos podamos dar cuenta, bueno, podemos observar que quizás, ahí lo dejo como un quizás, existan ventajas al usar un tipo de metabolitos u otros de vitamina D y a lo mejor no lo estamos haciendo tan bien, especialmente desde la pauta médica hospitalaria, incluso en centros de salud, porque difiere a lo que los nutricionistas hacemos en el día a día en nuestra consulta clínica. Bien, comenzamos por las afecciones. Y bueno, pues especialmente vamos a comenzar con el cáncer en general. Se ha observado que el déficit de vitamina D incrementa el riesgo de desarrollar cáncer y que son pocos los tipos de tumores que se escapan a dicha asociación. Las concentraciones de 40 o más de 40 nanogramos por mililitro, no estamos hablando de 30, que es ese nivel a partir del cual se considera suficiencia, aunque todavía por guías de medicina que considero que no están actualizadas, tengo motivos para justificarlo, pero ahora mismo no me puedo extender, se considera suficiencia en 20 desde una perspectiva de salud ósea y musculoesquelética. Pero si nos vamos a una perspectiva más amplia, especialmente en la inmunología, encontraremos diferentes temas que no están hoy aquí, pero que se incluyen estos, donde vemos que es a partir de 40, ¿vale? Cuando realmente hay una protección, concretamente entre 40 y 60 nanogramos por mililitro de concentración de vitamina D sérica, se asocian con más de un 65% en la reducción de riesgos de cáncer invasivos de cualquier tipo y con un incremento en la tasa de supervivencia en cáncer. Las diapositivas las dejo a vuestra disposición, las fuentes aparecen en todas las diapositivas. Bien, antes de continuar, deberíamos de parar un momentito a asentar estas claves de cómo sabemos, porque lo sabemos, cómo protege la vitamina D contra las células tumorales. Bien, pues lo hace principalmente desde dos vías.
Bueno, siempre lo haces desde el control de los genes de las células, a través de dos vías. Una directa, controlando las propias células tumorales en la diferenciación celular, la proliferación y apoptosis de células neoplásicas, y lo hace también indirectamente controlando los genes de células inmunitarias, que esas células pues están en ese microambiente de los tumores malignos y por tanto repercuten sobre las células tumorales. Por ejemplo, las natural killers o linfocitos T asesinos, que desestabilizan la membrana celular, la atacan, ¿vale?, para desestabilizarla y conseguir la muerte de la célula tumoral. A todo esto, que son las vías principales que podemos generalizar a todos tipos de cánceres, podríamos añadir una más en cuanto al cáncer colorectal, especialmente en el cáncer colorectal de los del tracto digestivo. Y es que indirectamente parece ser que la vitamina D también beneficia por la regulación de la microbiota intestinal. Bien, sabemos que tanto la dieta, o sea, la dieta influye, la alimentación influye en el tipo de microbiota intestinal y parece esto influir en el desarrollo del cáncer colorectal. Pues también sabemos que la vitamina D repercute en el tipo de microbiota intestinal y por tanto se considera plausible un efecto antitumoral indirecto añadido para este tipo de cánceres. Concretamente, ¿qué se ha observado? Que los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D y también insuficiencia hipovitaminosis D tienen una microbiota más tendente a la disbiosis, desequilibrada. Y además esto genera un ambiente proinflamatorio intestinal y además esto pues, puede generar dolores viscerales asociados a esos cambios dentro del ambiente intestinal. Y bueno, no solo se relaciona el descenso de la vitamina D con disbiosis, sino que estos pacientes, cuando son tratados para restablecer los niveles séricos de vitamina D con suplementación, se observa cómo mejora esa microbiota intestinal, ¿de acuerdo?, hacia una eubiosis o un equilibrio intestinal. Bien, proseguimos con este cáncer colorectal por ser el más frecuente en Europa, porque está creciendo su incidencia en edades cada vez más tempranas y, como os he dicho, está influido por varios factores, pues como dieta, el sedentarismo también, la genética, los niveles de vitamina D y otros. Pues de todos esos, el que más se ha relacionado, de todos esos factores, es concretamente la deficiencia de vitamina D o los niveles séricos de vitamina D. Es el factor que más impacta por encima de todos los demás. Esto tiene... ok. Vale. ¿Cómo lo hace? O vamos a ver un poquito al respecto del cáncer colorectal, esa trayectoria, de cómo se fue descubriendo la relación, pues porque es precisamente el tipo de cáncer que más se ha estudiado, no solo el que más se relaciona con la vitamina D, sino el que más se ha estudiado al respecto de la vitamina D. Bueno, pues repasamos un poquito, sabemos que la vitamina D induce la apoptosis, ese tiempo programado, la muerte celular programada de la célula. Y sabemos que no solo hay un tiempo de vida programado para evitar que esa célula pues, envejezca y se produzcan alteraciones y produzca daño, sino que una célula que ha sido dañada y, por tanto, conlleva un riesgo importante, adelantamos esos relojes, por decirlo de alguna manera, y sacrificamos esa célula, o esa célula se autosacrifica para evitar un mal mayor, ¿vale? Entonces, para esto se necesita de vitamina D. Y no solo se necesita de vitamina D, también se ha sabido posteriormente que depende del momento, o sea, depende de la fase del cáncer. Cuidado con esto, porque la célula cuando toma el control, la célula cancerígena cuando toma el control, lo que hace es bloquear la acción de la vitamina D en esta vía de protección, ¿vale? Entonces, cuando la vitamina D en su forma activa llega al receptor celular, no consigue realizar esas acciones cuando se acopla esas acciones que se esperan en la unión vitamina D activa-receptor. También tenemos que considerar la geogénesis. Se ha demostrado y se ha confirmado en diferentes líneas celulares de cánceres colorectales que la vitamina D bloquea esa formación de nuevos vasos sanguíneos y ramificaciones que pretenden llevar oxígeno y nutrientes a esas células cancerígenas, permitiendo el desarrollo del tumor. Entonces, gracias a la vitamina D conseguimos un bloqueo en este desarrollo, en este proceso de angiogénesis. Bien, recopilando y temporalmente vemos que a finales del siglo pasado se estudiaba bastante al respecto y había mucha sospecha, y es en el 2020 cuando ya se publica un estudio donde se confirma esa inducción de apoptosis por parte de la vitamina D en adenoma y carcinoma. Y en 2005 se confirma el bloqueo de angiogénesis, observando también el efecto del calcitriol, que lo voy a poner como 1,25D o 1,25 dihidroxivitamina D, ¿vale? O vitamina D en su forma activa o hormonal, como la queramos llamar, en diferentes líneas celulares de cáncer de colon.
También más recientemente tenemos un estudio muy interesante de un equipo de investigadores españoles de la Red de Centros de Investigación en Oncología, que nos explica cómo la vitamina D regula de manera diferencial las células madres del colon. Y también hace un repaso y explica y profundiza más en esa relación entre el receptor de la vitamina D, VDR, que está en todas las células, se expresa en todas las células del colon, del epitelio, y su relación con la vitamina D en su forma activa, 1,25D, para procesos tumorales, frenando con ello la proliferación la proliferación, perdón, de células cancerosas. Por tanto, esto es un resumen, muy resumido, pero ¿qué se ha encontrado al respecto con todos esos estudios y los avances que vamos teniendo? Pues que tiene la vitamina D un papel regulador y un efecto de equilibrio en el epitelio del colon. No solo los beneficios son para el cáncer colorectal, hay datos muy interesantes respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, de la cual quisiera hacer comentaros algunas cositas también a continuación. Bien, y por terminar con el cáncer colorectal, vemos que en cuanto a recaídas, pues bueno, vamos a ver también qué nos dice la literatura científica y la más reciente, 2021. Un estudio con 795 pacientes en estadios 1 a 3. Un año después de la resección quirúrgica se observó que un déficit de vitamina D aumentaba la reincidencia de la enfermedad. Vale, vamos a pasar a la enfermedad inflamatoria intestinal. Y vamos a hacer también un repaso de estudios o metaanálisis y revisiones de estudios de estos últimos años. Tenemos uno que nos indica que un descenso en la vitamina D, una hipovitaminosis D, se asocia con mayores probabilidades de activación de la enfermedad activa, y mayor riesgo de recaída futura. Uno más reciente ya, o sea, creo que es de principios de este mes, de febrero, nos dice que las dosis importan. Esto es bastante, para mi parecer, es importante. Las dosis sí importan, ¿vale? No solo, hay estudios que se centran en los niveles de vitamina D o las concentraciones séricas, que esto es muy relativo porque sabemos hoy en día que tenemos un índice de respuesta a la vitamina D que es variable en función de cada persona. Y esto apenas se menciona y es importantísimo porque estamos como tomando una misma, midiendo a todo el mundo o usando una vara de medición igual para todo el mundo cuando no debiera ser así porque nuestros índices de respuesta son diferentes. Entonces, bueno, hasta que empecemos a hacer estudios que tengan en cuenta esto, que ya se ha confirmado en el 2018, pues podemos ir fijándonos en los niveles séricos o en las dosis que se administran de vitamina D. Y yo os estoy hablando de vitamina D3 colecalciferol porque es la que más se ha estudiado. Todos los resultados que os pongo es de vitamina D3 colecalciferol, ¿de acuerdo? No calcidiol. Vale, pues menos de 2.000 unidades internacionales al día no reportó ningún beneficio, pero sí que para aquellos pacientes con la enfermedad que no estaban en fase activa, 2.000 unidades internacionales al día se veía que reducía el avance hacia la actividad de la enfermedad. Y pacientes que sí estaban en fase activa necesitaban de dosis mayores, algunos 5.000, otros más, 7.000, 10.000, ¿vale? De hecho, bueno, pues no sabemos más porque no, o sea, la revisión, los estudios que más cantidad utilizaron fueron de 10.000. Pero sí, en la práctica clínica, tenemos pacientes que vemos que necesitan cantidades mayores, 20.000, 25.000 o 30.000, y con eso se llegan a estabilizar completamente y se llega a silenciar la enfermedad y llegan a prescindir de fármacos, con total revisión de sus médicos, sus chequeos y demás, ¿de acuerdo? Bueno, pues se necesita de dosis más altas para mostrar beneficios cuando los enfermos están con actividad, fase activa. Y solo deciros, bueno, realmente ya lo comenté, que también se habla de que las dosis deben ser consideradas caso por caso, individualizarlo, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo protege la vitamina D en la enfermedad inflamatoria intestinal? Vamos a verlo también. Vale, básicamente tenemos dos vías. Una, a través de la preservación de la mucosa intestinal, ya hemos hablado de la microbiota, y también generando tolerancia inmunitaria que nos lleva a la resolución de la inflamación y la modulación de la respuesta inmunitaria. Este tema a mí me apasiona, me encantaría poder extenderme porque es, bueno, pues en la inmunonutrición es muy importante. ¿Vale? Solo comentaros que hay cambios que observamos en el tipo de células inmunitarias, como un descenso de los linfocitos TH17 y por tanto hay un descenso en la producción de interleuquinas 17 que son inflamatorias. Aumentan, esto es realmente gracias a que aumentan los linfocitos T reguladores, también los B reguladores, y vemos un aumento también de interleuquinas
y L10, la 35, factores de crecimiento, que con todo ello conseguimos ese equilibrio, esa resolución de la inflamación y ese equilibrio desde la propia modulación de la respuesta inmunitaria. Vale. Terminamos lo que he preparado sobre afecciones, que considero que podrían tener una relación significativa en la cirugía, y nos vamos al dolor. Seré breve. Se conocen, esto es algo que todavía hoy se está estudiando y se observa en la clínica y hay estudios al respecto, como la administración de vitamina D, y lo que se va viendo es que es en dosis más altitas, o sea, también volvemos a 40 para arriba, aunque hay pacientes que necesitan tener niveles séricos más altos, incluso más de 100, y no hay toxicidad. Bien, pues lo que se ha observado es mejora en el manejo del dolor crónico, como musculoesquelético, como, por ejemplo, también dolores menstruales y premenstruales, el dolor neuropático, la migraña, dolores viscerales. De todo esto existe información y revisiones al respecto, ¿de acuerdo? Y se dice en las revisiones que es importante individualizar y considerar cada caso. Si un paciente necesita más vitamina D, o sea, si un paciente se encuentra mejor en un nivel sérico más alto, respetemos eso siempre y cuando veamos que no hay toxicidad. Cuando haya una estabilidad, podemos bajar esos niveles séricos. Unos necesitarán más, otros necesitarán menos. En fibromialgia, por ejemplo, vemos, es impresionante las mejoras no solo del dolor, la fatiga que acompaña, neblina mental, etcétera, en los pacientes. Vale, ¿qué sabemos o qué hay por ahí al respecto del dolor postquirúrgico? Hay muy poco, ¿vale? He encontrado en postcirugía un estudio respecto a la cirugía lumbar. No es abdominal, pero bueno, merece la pena observarlo y empezar a proyectarnos hacia un futuro, ¿no? Seguir investigando al respecto. Los investigadores se plantearon, bueno, dado los buenos resultados de la vitamina D en el manejo del dolor, en su descenso o incluso desaparición de algunos dolores, ¿qué podríamos obtener si al paciente le preparamos previamente a la cirugía administrando diariamente, insisto, diariamente, vitamina D3, además, en este estudio con lecalciferol? En este concretamente, si no recuerdo mal, fue una administración de 5 semanas antes, ¿vale? De diariamente vitamina D, y se encontró que esa suplementación diaria preoperatoria atenuó la intensidad del dolor y, muy importante, redujo el nivel de marcadores proinflamatorios tras la intervención. También, bueno, ¿cómo actúa o cuáles son los mecanismos que subyacen para esta acción analgésica de la vitamina D? Todavía no se conocen bien, se están estudiando y se desarrollan, bueno, hay bastante conocimiento, pero todavía no se conoce con exactitud, ¿vale? Seguimos avanzando en ello, pero ya se barajan, en base al conocimiento existente, diversas vías como la expresión génica, concretamente a través de genes claves implicados en la señalización del dolor, a través del sistema de señalización del dolor y la sensibilidad individual, porque bueno, se ha visto que tenemos receptores de vitamina D, VDR, en todos los tejidos y todas esas partes de ese sistema de señalización del dolor. También a través de la vía de promoción de síntesis de neurotransmisores, concretamente neutrofinas que intervienen en el dolor neuropático, ¿vale? Son inducidas o aumentan cuando hay mejores niveles séricos de vitamina D. Y por último, lo que ya hemos dicho varias veces, la modulación de la microbiota intestinal, que se ha relacionado con el dolor visceral. Al modular esa microbiota, mejorar el tipo de colonias y número de colonias intestinales y el ambiente intestinal, disminuye el dolor visceral que se ha asociado. Reflejo. Bien, también deciros que os escuché hablar de los opioides, también deciros que me parece realmente importante que la vitamina D, cuando se asocia la vitamina D con menor dependencia a los opioides, con disminución de los efectos secundarios y una mejora en la calidad de vida del paciente que los usa. La literatura biomédica recomienda que se haga una terapia combinada, cuando el paciente recibe opioides, al mismo tiempo reciba suplementación de vitamina D, y si no, como mínimo, evitar estados carenciales, que la persona llegue con un buen nivel sérico. Y no solo es que llegue, sino que lo mantenga. Porque otro error que se observa es, bueno, pautamos vitamina D para alcanzar niveles séricos en teoría suficientes, al menos para la salud ósea, y luego dejamos al paciente o vamos cambiando la regularidad de esa pauta y el paciente vuelve a bajar sus niveles séricos de nuevo. Aparte está la exposición al sol, que no estoy hablando de ella, sino de la reposición vía oral. Bien, y en los cuidados del cáncer y cuidados paliativos también se ha mejorado, mejora de la fatiga, reducción de los dolores, menor uso de opioides,
¿vale? Con suplementación diaria. Bien, nos vamos ya, sí, a la última parte en la que vamos a poner orden en lo que yo llamo el clan de la vitamina D. Un poquito de orden y os cuento. Lo llamo clan de la vitamina D porque, bueno, cuando hablamos de vitamina D, muchas veces no distinguimos, no se sabe si se está hablando del calcidiol o lo que aquí os pongo como 25D, 25 hidroxivitamina D, si estamos hablando de la 1,25 dihidroxivitamina D o calcitriol, o si estamos hablando del colecalciferol, o si estamos hablando del ergocalciferol en su forma fúngica o vegetal. Todo cabe ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo prefiero mostrarlo como un clan que tiene un líder, en este caso sería la vitamina D, la forma nativa o una matriarca, por decirlo de una manera, la vitamina D3. Y de ella sabemos que, bueno, pues se derivan diferentes metabolitos activos e inactivos, porque también hay rutas de metabolitos inactivos hacia la excreción. Por favor, no repitamos que la vitamina D, como es una vitamina liposoluble, se acumula en el cuerpo y además no se puede excretar. Se excreta por heces, bueno, por la bilis y las heces se excreta por orina, ¿vale? Existen metabolitos inactivos, pero vamos a poner atención en la ruta clásica activa. La clásica, porque hay más, es esta tan sencilla, ¿vale? Y sabemos que esta forma, que es la más, la vitamina D3 no tiene bioactividad. La forma nativa. La 25D3 sí tiene, pero es una potencia mucho menor que el calcitriol. Y esta forma es la que encaja en la cerradura como una llave y llega a la meta, después de finalizar la ruta, para emprender sus acciones clásicas y no clásicas de la vitamina D. Esta también podría acoplarse a la cerradura o ese receptor, esa meta, pero desde luego esta es la que más bioactividad tiene, ¿vale? Bueno, esta es la ruta clásica. ¿Qué pasa? Bueno, cuando reponemos la vitamina D3, bien sea a través del sol, bien sea a través de concentrados nutricionales, suplementos, fármacos o alimentos. ¿Qué pasa cuando lo hacemos a través de la administración de calcidiol? Pues que prescindimos de la matriarca, por decirlo de una manera, del líder del grupo, del clan, ¿vale? Y en principio diríamos, bueno, pues no pasa nada, mejor, ¿no? Porque así acortamos la ruta metabólica, va todo más deprisa, facilitamos al paciente que pueda llegar, esos metabolitos puedan llegar a la meta y cumplir su fin. Bueno, pues es una perspectiva, pero debemos de considerar otras rutas metabólicas no clásicas. Hay varias conocidas y entre todas esas nuevas o no clásicas, la más estudiada y la que se ha visto con mayor importancia es esta de aquí. La ruta de la 20D o 20-hidroxivitamina D. Que tiene, bueno, pues puede continuar en secuencia más allá de este metabolito, pero ya solo este metabolito, el 20D, que solo puede formarse de su precursora, la vitamina D, la forma nativa, y no de la 25D, calcidiol, ¿vale? Bueno, pues ya solo este metabolito es tan eficiente como este de aquí arriba de la ruta clásica. Nos ahorramos una hidroxilación, no necesita pasar por el hígado y tiene beneficios o acciones inmunomoduladoras, que no sé cómo voy de tiempo, pero si me lo permitís me encantaría poder mostraroslas, pues si no, no tendría sentido. Podemos considerarlo como una pregunta al público, porque sí que hay gente que le interesa, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa entonces si administramos calcidiol y nos olvidamos de la vitamina D3 de forma nativa? Pues pasa que estamos prescindiendo de esta ruta metabólica y de otras rutas metabólicas que vamos descubriendo sus funciones biológicas. Pero esta ya es importante en sí. ¿Por qué? Porque tiene propiedades inmunomoduladoras, antiinflamatorias, antiproliferativas, anticancerígenas y prodiferenciación. Y es la forma más activa en la placenta durante el proceso de gestación. Fijaos qué importante esto, porque os voy a comentar, la 20D no tiene respuesta calcemiante, de manera que no va a exponer al feto a una hipercalcemia, ni va a exponer por sí misma la 20D a la persona a una hipercalciuria o una hipercalcemia, ¿vale? Es decir, tiene la misma eficacia que la 1,25D sin tener los riesgos de toxicidad que tiene el calcitriol o 1,25D. Y ya esto, prometo es lo último, que sabemos, si queréis, me encantaría compartiros, que sabemos hoy, a fecha de hoy, de este metabolito de la vitamina D, que solo lo podemos obtener a través de la forma nativa, hasta que salgan fármacos y sepan, bueno, cuando salgan preparados farmacológicos. Bien, pues ahora mismo sabemos que participa en procesos de apoptosis para aquellas células cancerígenas fuera de control, que protege contra el melanoma. Hay información al respecto muy interesante, es lo que más se ha estudiado en cáncer con este metabolito,
que participa en la regulación circadiana de la expresión génica y de nuestro ritmo biológico, que regula la proliferación de células B inmunitarias para nuestra defensa contra virus, bacterias y otros patógenos, que inhibe la proliferación de sustancias inflamatorias como la interleuquina 17, aliviando o protegiéndonos de las enfermedades autoinmunes con las que están relacionadas. Sabemos que es producida en diferentes tejidos, muy repartidos en el organismo, en la piel, en las glándulas suprarrenales, en los ovarios, en el cerebro, en múltiples tejidos, todos aquellos, bueno, dentro, los que dispongan en la mitocondria de este citocromo, que os pongo aquí, con el sistema enzimático CIP. En cuanto a potencia y eficacia, creo que ya os he comentado un poquito, lo repasamos, es más potente que la 25D o calcidiol, puesto que tiene una concentración en sangre 20-30 veces menor, fijaos, está mucho menos presente en cantidad que la 25D, pero con una actividad biológica similar a la 1,25D. Y es más eficiente que la 1,25D, aunque sea eficaz, pero es más eficiente porque, igual de eficaz, perdón, pero más eficiente porque requiere de una única hidroxilación para formar ese complejo con el receptor para dar lugar a esas acciones biológicas con los beneficios que hemos visto y en unas concentraciones mucho más bajas. Tiene efectos biológicos no calcémicos, sin perjuicios que se conozcan, no eleva, como os he dicho, los niveles de calcio, por tanto no tiene un papel importante ni relevante en el sistema óseo, el metabolismo óseo, y se puede obtener de la forma nativa colecalciferol, pero no de la forma 25D que conocemos o se está comercializando en España, la marca es Hidroferol. Y solo deciros que, repito, la mayoría de estudios están hechos con colecalciferol, ¿de acuerdo? Y con dosis administradas de forma diaria, que ya sé que es lo que no, bueno, pues no se suele hacer desde la medicina. Y nada más, por mi parte, creo que ya he terminado y solo desearos que la vitamina D os acompañe. Hola, hola María. Sí. Hola María, enhorabuena por la presentación. Quería preguntarte, los niveles de la vitamina D, esta que no tenía ni idea de su existencia, de la 20, ¿los niveles se pueden medir? Vale, no, es muy pronto todavía para medir, saber la concentración y quería deciros que cuando se miden las concentraciones séricas de vitamina D, en realidad, que es la 25D lo que estamos midiendo, que es la que debe medirse, no la 1,25, en realidad estamos midiendo un batiburrillo de metabolitos del clan de la vitamina D. No existen, o sí que existen, en investigación se utilizan técnicas, dos técnicas analíticas mucho más precisas, pero en el día a día los laboratorios no utilizan esas técnicas. Y a pesar de que se han mejorado mucho, realmente están midiendo la 25D, el metabolito de excreción de la 25D para orinarse o excretarse por heces, que es la 24-25D. Se está midiendo también una porción de 1,25D de vitamina D y otros metabolitos que hay, que es imposible poder diferenciarlos con las técnicas que se están utilizando de quimioluminescencia, colorimetría y demás. Entonces, esta es otra cosa. Cuando medimos los niveles séricos de vitamina D y decimos que con 30 es suficiente, que ya se está diciendo hay que revisar y subir a mínimo 40, óptimo no es igual a suficiente, o mínimo de suficiencia, en realidad se estima, si no recuerdo mal, que necesitaríamos un nivel de 37 o 36 con alto nanogramos por mililitros para que realmente tuviésemos 30 de lo que es la 25D en sangre. Pero de la 20D no te puedo dar datos porque de hecho no, o sea, no sé, es impensable. Si todavía estamos intentando encontrar una técnica que sea común para todos, homogeneizar todas las mediciones y que sean precisas, pues imagínate para la 20D. No bueno, supongo que las que se utilizan en investigación, que no puedo deciros ahora mismo porque no recuerdo el nombre con exactitud, esas podrían diferenciar, justamente diferencian unos metabolitos de otros. Son mucho más costosas, económicas. Es una maquinaria muy compleja, con personal especializado para ella y son muy costosas esas técnicas, por eso no se utilizan en el día a día.
Bueno, yo soy Bogdan Pietrichica, soy urólogo de este hospital. Enhorabuena por la charla, muy interesante. Yo tengo una reflexión que hacer. Nosotros, no de forma rutinaria, pero tenemos un grupo de pacientes, los con enfermedad litiásica, que en pacientes seleccionados de alto riesgo solicitamos estudios metabólicos y yo no he visto ninguna vitamina por encima de 40 en mi práctica clínica. No recuerdo, cuando veo una mayor de 20 ya me alegro. ¿Va? Y los endocrinos, los médicos de atención primaria no les hacen caso a estos pacientes. No sé si es un problema que hay que retomar o no, porque de verdad, yo niveles de 40 no recuerdo haber visto. Ok, sí, no los hay si no se suplementa la persona, porque si se suplementa estamos pasaditos. Yo, por ejemplo, en verano tengo 57, 62, o sea que sí que, sin suplementación, ¿eh? Sí que existe. Y si nos vamos a la literatura, encontramos que en las décadas de 1970 y 1980 tenemos niveles séricos de mínimo 56, de 70 y pico, 80 y pico, 90, y unos que yo no he podido verificar, que me lo comentó un médico en Brasil, pescadores que superaban los 100. Estaban hasta 110 y algo, no, casi 120. Pero yo no he podido verificarlo, no lo he encontrado. No sé si es que en la clínica en las que ellos trabajan en la Universidad de São Paulo, quizás pues ellos tienen esos datos, pero no está yo no lo he encontrado en la literatura científica. Pero sí que podemos ir atrás, al siglo pasado, y encontrar niveles en trabajadores que están en la calle, en el día a día, en pescadores, en un entorno rural. También se ha hecho en altitudes más altas, también en África, en mujeres embarazadas africanas, que además también se protegen mucho del sol. No creamos que, bueno, pues todo, en diferentes latitudes, diferentes profesiones, hombres y mujeres tenían esos niveles, 57, 75, 80, 90. O sea, sí que sí. Otra cosa es que hoy en día no exista, pero hay factores ambientales que están dificultando que podamos tener vitamina D, aparte de nuestro estilo de vida, que no salimos al exterior y que enviáis un mensaje de como que el sol es el demonio y bueno, pues hay un riesgo de cáncer, que podríamos hablar del riesgo de tomar el sol y los beneficios, si superan los beneficios, está todo publicado con estadísticas, siempre y cuando lo hagamos de forma inteligente, la exposición al sol. Pero aparte de nuestro estilo de vida, que vivimos techados todo el día y que hay unas horas proclives para la síntesis de vitamina D que no son todas las del día, y en invierno no conseguimos sintetizar en esta latitud vitamina D, pues debemos de considerar que hay factores ambientales, que la contaminación filtra, la polución filtra hasta un 54% los rayos ultravioleta B, que son los que necesitan la piel para la síntesis. Y que ya superamos todo el planeta, o el 90 y tantos, no recuerdo ahora, el mínimo que establece la Organización Mundial de la Salud de polución. Llega a todas partes. Luego tenemos disruptores hormonales también. Muchísimos, lactas, pinturas, plásticos, todo eso además nos repercute en esas rutas metabólicas, esas rutas bioactivas de la vitamina D. Estamos ahora mismo rodeados de un montón de factores ambientales, también farmacológicos. Cada vez la población está más medicada, vivimos más tiempo, enfermedades crónicas, y esa medicación también nos afecta. ¿Vale? También la alimentación. No creamos que la vitamina D es el colecalciferol que podemos consumir. Tenemos que considerar los niveles de magnesio. La literatura nos dice, y cada vez sale más, que los resultados son mejores cuando los niveles de magnesio están en un nivel óptimo y no subóptimo, ¿vale? Porque la vitamina D, el magnesio se requiere en todas las fases, todas las hidrosilaciones, tanto hacia la forma activa como hacia las formas inactivas. ¿Vale? Y bueno, pues aquí podría hablaros del hierro, también del papel que juega el hierro en la última hidrosilación. También podría hablaros de otras vitaminas. Esto ya es del área de nutrición y que creo que nos queda mucho, inclusive a los nutricionistas, por considerarle la vitamina D, no centrarnos solo en el colecalciferol o ergocalciferol. ¿Sí? En el paciente con cáncer de colon entiendo que ya instaurado. ¿Qué papel crees que tiene la vitamina D en la prevención del cáncer de colon? Si crees que deberíamos de hacer una búsqueda selectiva de déficit de vitamina D dentro de los programas de prevención o directamente suplementar en pacientes con alto riesgo en cáncer. O sea, que desde un punto de vista de la prevención, no el cáncer ya instaurado. Porque actualmente, que yo sepa, eso no se está haciendo en ningún centro, no buscamos la vitamina D Muy en los buena programas de pregunta. prevención.
Estupendo, muchas gracias. Pues considero ambas cosas importantes. Es impresionante, dada de verdad la literatura que hay científica al respecto, justamente el cáncer colorectal la que más hay y la importancia que se le da a salir, evitar la deficiencia a toda costa, cuanto antes. Quiero decir, antes incluso de que se detecte un cáncer, debíamos, siempre que veamos un paciente que tiene déficit, incluso insuficiencia, deberíamos darle un apoyo, al menos estacional, en invierno. Ya no solo los ancianos. Comentaban al principio un 80% de deficiencia en la población anciana, pero es que en niños no se estaba estudiando. Se están haciendo mediciones muchísimas desde 2017 y es alarmante en niños el déficit que hay. Impresionante, y adolescentes. Y además que están usando protección solar para salir al recreo y todo, unas cosas muy curiosas. Entonces, bueno, lo que vengo a decir es que en primer lugar debemos de evitar la deficiencia en la población, ¿vale? Con reposición, suplementación y con educación también, considero. Y luego, una vez se ha diagnosticado el cáncer, cuanto antes abordar, o sea, siempre tratar de mantener niveles de 40, que es lo que dice la literatura, de incluso 50, 60 no pasaría nada, ¿vale? Niveles mínimos de 40 nanogramos por mililitro. En el desarrollo de ese proceso de cáncer, tanto si hay una intervención quirúrgica, el posoperatorio, evitar recaídas, tenemos siempre, o sea, es que realmente lo que deberíamos hacer es, si hay hipovitaminosis, actuar para corregirla. Actuar para corregirla. Lo que ocurre es que aquí, bueno, hay que educar también a la población. Corregimos, pero luego, ¿qué pasa, no? ¿Cómo podríamos conseguir mantener un compromiso en mantener esos niveles séricos de vitamina D sin una dependencia de un fármaco o de un complemento nutricional, que es lo que es el colecalciferol concentrado, ¿vale? O con un apoyo, porque lo que se está viendo hoy en día es que, os adelanto, os doy una pincelada, es que la mayoría de personas, aunque tomemos el sol, hagamos ejercicio al aire libre, nos cuidemos de determinados factores ambientales que repercuten, no llegamos a, cuesta mucho, y luego la genética. Tenemos una genética mediterránea que no nos está favoreciendo nada en el metabolismo de la vitamina D, eso también hay que decirlo, y que en países nórdicos van mucho mejor que nosotros. 4.000 unidades internacionales para ellos les permite estar en unos 56 nanogramos por mililitro, 52, 50, y en España hay pacientes que con 4.000 unidades internacionales no salen de la insuficiencia, no salen, no llegan ni a 30. Otros sí llegan, y lo máximo que yo he visto solo con 4.000 unidades internacionales son niveles de 40, 42, creo, una persona, con 4.000 unidades internacionales. Pero os digo, hay muchos pacientes, sobre todo los que yo veo en clínica, que por estados inflamatorios, por enfermedades que tienen, pues ni siquiera 40 es suficiente para poder salir de la hipovitaminosis y llegar a 30. Entonces, creo que deberíamos, pues, al menos la literatura lo que dice es que debemos hacer un apoyo para toda la población y más con esto de la pandemia, COVID, pues se ha hablado mucho de ello, de reforzar esos niveles séricos, evitar que decaigan y tratar de mantenerlos. Da igual si existe un cáncer o no, o sea, antes, durante, después del tratamiento. En cualquier momento debemos de actuar. Bueno, María, es un placer escucharte. La verdad es que sabes sobre vitamina D todo lo del mundo, pero tenemos que cortar ya, ¿vale? Y ir saliendo por aquí, por favor, para firmar. Gracias. ¿Qué es lo del menú?